a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, teníamos varios días sin grabar audios de la serie Hablemos de Historia. Los últimos que tenían que ver con el generalísimo Francisco Miranda fueron todos del mes de julio. Y bueno, yo quisiera ir un poco hacia atrás y comenzar nuevamente con un hecho que ocurrido el 25 de julio, pero de 1819, como lo es la batalla del Pantano de Vargas. Esta es la primera batalla entre realistas y patriotas que ocurre tras el tortuoso cruce de los Andes a través del páramo de Pisba y que da comienzo a la campaña por la liberación de la Nueva Granada a mediados del año de 1819, y al frente viene directísimamente el libertador Simón Bolívar en una de las grandes hazañas de toda la guerra de la independencia e incluso una de las grandes hazañas de la historia de la guerra en la humanidad. El ejército patriota llega agotado, diezmado, desorganizado, con una serie de pérdidas importantes que ocurrieron en ese paso dificilísimo del páramo, pero llega a la población de Gámeza, donde es ayudado por la población civil y muy particularmente por las mujeres, quienes se organizan, tejan uniformes, le dan provisiones, asistencia a los soldados. Y bueno, pero al enterarse el general realista José María Barreiro del descenso del Libertador por el páramo, que era justamente por donde no lo esperaban, ellos esperaban que cruzara la provincia del Casanare por los llanos, bueno, y de su llegada a Gámeza, entonces decide emprender camino a Bogotá. Ante lo cual, el Libertador entonces, a pesar de las condiciones precarias de su ejército, decide también emprender marcha para cerrarle el paso a Barreiro antes de que logre su objetivo. Ya cuando van por Paipa, los dos ejércitos están prácticamente frente a frente, aunque a la distancia. Y bueno, al final del día 24 de julio de 1819, el Libertador decide no esperar al día siguiente e inicia sus movimientos de noche. Y bueno, la batalla se inicia en la madrugada del 25 de julio y se prolonga eh, prácticamente durante todo el día. Y esta es justamente la batalla del Pantano de Vargas. La batalla se va a desarrollar de una manera muy difícil, es un combate muy duro. Ninguno de los dos bandos, tras 7 horas de duro combate, logra imponerse sobre el otro. Y entonces, bueno, el general Barreiro, decidido a ganar la batalla, pues envía todo lo que le queda de infantería y caballería ya pasado el mediodía, y bueno, en el campo de batalla empieza a ganar terreno y al ver su significativo avance incluso exclama: ni Dios me quita la victoria. El Libertador, por su parte, está viendo todo cómo se desarrolla desde un monte cercano, desde las alturas, reacciona enviando a la Legión Británica bajo el mando de su jefe, el coronel Rourke. Ataca uno de los flancos del enemigo, pero al poco tiempo es obvio que los realistas están ganando la batalla y Bolívar da la batalla por perdida. En la serie Netflix, por cierto, de Netflix, ponen a Rondón como que estaba desesperado por entrar a pelear y le decía a Bolívar a cada rato que lo dejara ir, y Bolívar era el que lo retenía y lo retenía. Y la verdad es que las cosas no fueron así, sino que más bien cuando Bolívar exclama en voz alta que la batalla está perdida y más bien se encomienda a la Virgen para que ayude al ejército patriota, Rondón lo que hace es acercarse y decirle al Libertador: ¿por qué dice eso? Si Rondón y sus hombres todavía no han peleado. Y entonces allí es donde Bolívar lo mira y, entendiendo que es el último recurso que le queda, exclama la famosa frase, que esa sí la recoge la serie, de Coronel Rondón: salve usted la patria. El coronel Rondón le dice: síganme los valientes. Tras él se van 14 lanceros nada más al inicio. Con ellos entra en formación al campo de batalla, y la arremetida de Rondón con sus lanceros es tan brutal que diezman de inmediato a muchísimos soldados realistas y le dan un giro al desarrollo de lo que era prácticamente una batalla perdida. Bueno, victoriosos en el Pantano de Vargas, el ejército realista queda bajo las manos de Bolívar con muchísimos prisioneros, y el ejército patriota entra a Tunja triunfante
el 4 de agosto para de allí organizarse para lo que será la batalla decisiva que se dará 3 días después y a la cual le vamos a dedicar un audio aparte, como lo es la famosa batalla de Boyacá, ocurrida el 7 de agosto de 1819, con la cual se sella la independencia de la Nueva Granada. Nos vemos pronto.